Hoy en Mundo Drone nos vamos a ir con una de las peleas clásicas de drones chinos que se están dando en los últimos meses en el mercado de este tipo de productos. Y es la batalla clásica entre el Syma X5C y el... Uy, a ver si lo puedo coger. El JJRC H8C. Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Mundo Drone. Así que nada, nos vamos a poner las botas y vamos a empezar a analizar cuál es el mejor de estos dos productos. Aunque os voy a adelantar, prácticamente no creo que haya ni un mejor ni un peor producto, sino que estamos ante productos distintos para necesidades muy distintas. Empezamos con el Syma X5C. ¿Para qué público creemos que está diseñado el Syma X5C? Este dron nos parece un dron que es un dron todoterreno, ¿vale? O sea, un dron que lo podemos utilizar prácticamente en un interior si es bastante amplio, aunque yo no lo recomiendo para volar en interior, sobre todo si somos iniciados, cuidado con eso, pero tiene cierta utilidad para eso, ¿vale? Tiene una cámara que más o menos cumple con su función y que encima, y este es el punto verdaderamente fuerte del Syma X5C, esto soporta cualquier cosa, lo podemos tirar, lo podemos... En fin, tenemos hasta casos de gente que se le ha caído en el agua y rápidamente lo ha cogido y le funciona. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos con un dron que tiene una resistencia increíble, ¿vale? Y gracias a esa resistencia nos parece que un pedazo de dron para iniciarse en este mundillo. ¿Por qué? Porque ese punto de vista es muy importante, porque cuando estamos iniciándonos en esto vamos a darle demasiada caña a este tipo de drones, ¿vale? En cambio, tenemos el JJRC H8C, ¿vale? Este dron tiene una mejor cámara, tampoco demasiado mejor, ¿vale? Pero sí es verdad que tiene algunos puntos muy interesantes. Por ejemplo, podemos mover el ángulo de la cámara de manera manual aquí con solamente un dedo, ¿no? Sin tener que recurrir a otro tipo de trampillas o de modding que se le puede hacer al Syma X5C para poderle modificar la cámara. Y encima tenemos una muy buena resistencia. Eso es cierto. ¿Qué ocurre? Que este dron no podemos compararlo con la resistencia que tiene el Syma X5C. Es cierto que puede soportar caídas increíbles. Es cierto que lo que ocurre es que si vamos, por ejemplo, en sus modos más rápidos de vuelo y lo estrellamos contra el suelo, como es lógico, el dron se va a romper bastante, ¿no? En cambio, el Syma X5C, al no poder ir a esas velocidades tan altas, al no poder tener ese tipo de situaciones que le pueden estropearse, pues no se nos va a dar el caso. Y cuando somos principiantes, yo creo que en el momento en el que tenemos demasiadas opciones o tenemos demasiados modos de vuelo, nos podemos ir alterando un poco y entonces incluso podemos decir, venga, vamos a volar demasiado rápido. Y como no estamos preparados todavía para volar en ese tipo de modo, pues al final tenemos un dron que está partido por la mitad prácticamente. Yo creo que el punto de la resistencia se la lleva el Syma X5C, pero quiero deciros una cosa, no digo que este sea más resistente que este, sino que en relación con las opciones que este te da, es más complicado que lo rompáis, ¿vale? Prácticamente la resistencia es la misma, pero claro, imaginemos que el Syma X5C fuera al triple de su velocidad, que es lo que le ocurre al JJRC H8C. Pues claramente, si vais contra el suelo en picado, pues se os va a cascar rápidamente. En el Syma X5C lo único que hay que tener en cuenta dentro de la resistencia que puede tener este dron es que si le estamos dando continuamente testarazos contra el suelo o contra otro tipo de superficie, lo que más probable se nos vaya a romper sean los motores, ¿vale? Los motores se van a romper si le estamos dando muchísima caña, prácticamente como en cualquier dron, ¿no? Este concretamente resiste bastante bien. Nosotros hemos probado bastante test de resistencia con este dron, le hemos hecho bastante burrada. Y solamente al final, después de 2 meses de vuelo e intensos golpes, se rompió un motor. Los motores, la verdad, es que son muy fáciles de conseguir. Es una marca que conseguir repuestos es muy fácil y que creo que encima es muy barata y que creo que eso también es un punto para los no iniciados. O sea, te compras este dron y encima si se te rompe un motor tienes una gran comunidad detrás, si se te rompe una hélice tienes una gran comunidad detrás y encima los recambios no son nada caros e incluso muchas tiendas físicas los venden. ¿Por qué? Porque este tipo de drones se han hecho muy pero que muy populares y concretamente esta marca, por lo tanto conseguir repuestos no va a ser complicado. No digo que del JJRC H8C sea complicado, desde luego que no, pero si sois iniciados, o sea, si no os habéis iniciado demasiado en este mundillo, yo creo que de este os va a ser más fácil, vais a tener más opciones e incluso podéis ir a una tienda física si así lo deseáis.
¿vale? Yo creo que en ese punto es muy interesante y aparte hemos hecho un tutorial aquí en Mundo Drone sobre cómo cambiar los motores del Syma X5C sin necesidad de soldadores, sin necesidad de nada. Así que, por ejemplo, eso es un punto muy interesante, toda la comunidad que hay detrás. De todas maneras, ese tutorial lo podéis hacer prácticamente con cualquier dron, por ejemplo, con el JJRC H8C también se podría hacer. Más opciones que tenemos, vamos a ver, el JJRC tiene una característica que a nosotros nos parece muy interesante, que son sus patas, ¿vale? Sus patas son bastante más largas que las del Syma X5C. ¿Esto qué quiere decir? Que puede soportar mejor y amortigua mejor cuando está aterrizando, ¿vale? En el Syma X5C son demasiado cortas, a lo mejor más que proteger yo creo que estorban en muchos casos. Y después de muchas pruebas yo, por ejemplo, he decidido quitar las patas al Syma X5C, también después de muchas horas de vuelo y de mucha práctica, cuidado, vosotros si os estáis iniciando no lo hagáis, pero yo, por ejemplo, he llegado a la conclusión de que aterrizo de manera más suave sin tener las patas directamente puestas en el dron y utilizando solamente estos pequeños salientes que también sirven a modo de pata y a modo de protección de los engranajes de los motores. La verdad es que con ese método, la verdad es que yo a día de hoy estoy aterrizando muy suave, prácticamente ya no sufren los motores para nada y también muchas veces lo cojo al vuelo. Vamos a ver, esta técnica, o sea, coger al vuelo los drones no lo recomiendo para nada nunca si no lleváis muchas horas de vuelo, pero en ese momento, cuando ya lleváis unas ciertas horas de vuelo, incluso cogerlo así o cogerlo desde la pata, ¿vale? O sea, el dron está cayendo así, ¿vale? Y vosotros lo cogéis por aquí, es una opción muy interesante. ¿Por qué? Porque no le estáis dando ese desgaste de estar cayendo continuamente contra el suelo y al principio le estáis dando mucha caña, ¿no? Entonces, bueno, a medida que vayáis probando, practicando y tal, yo creo que es una muy buena opción para hacerlo. Pero bueno, en ese caso tenemos dos drones que yo creo, para ir finalizando, yo creo que tenemos dos drones muy buenos, dos drones que son muy interesantes. Solamente decir que las baterías del Syma X5C os van a valer con más drones, ¿vale? Quiero recordaros eso. La batería del Syma X5C va a 3,7 voltios y son baterías estándar, ¿vale? Si os compráis, por ejemplo, aquí tengo yo un clónico del Eachin X9, por ejemplo, a este dron incluso, aunque tiene una batería muchísimo más pequeña que la que viene con el Syma X5C de fábrica, pues incluso se le podría poner aquí, aunque sea colgado con FISO, ¿no? Aunque fuera de una manera cutre. O si os compráis cualquier otro tipo de dron clónico del Syma X5C o muchísimos drones, ¿no? Incluso los Hubsan X4, etcétera, tienen las mismas conexiones y el mismo tipo de batería que viene con el Syma X5C. Por lo tanto, si os compráis el Syma X5C cuando os estáis iniciando me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque sus baterías son prácticamente el estándar para todas las demás restos de baterías del mercado de drones. En cambio, las del JJRC H8C son unas baterías un tanto extrañas, ¿vale? O sea, son baterías que son de 7,4 voltios, ¿vale? Son el doble, ¿no? Es más rápido, por supuesto. Se cargan directamente en la red eléctrica. Viene aquí con un compensador con un balanceador para que vaya cargando las dos baterías exactamente igual. Y bueno, no son un estándar precisamente. O sea, esto no se lo puedes poner a la gran mayoría de drones chinos del mercado. No se lo puedes poner, por ejemplo, a, lo que hemos dicho, a un Hubsan X4, no se lo puedes poner a un Syma X11, no se lo puedes poner a un Eachin X9, etcétera, etcétera. En cambio, las del Syma X5C son un estándar y bueno, yo creo que también para los iniciados, creo que eso puede ser algo muy interesante. En resumidas cuentas, yo diría una cosa. En el resto de cosas, en el mando, etcétera, se parecen muchísimo, muchísimo. Y sinceramente ahí yo no creo ni que tengamos que reparar demasiado. Solamente hay un detalle en el mando del JJRC H8C que me parece muy interesante, que es que cuando estamos grabando nos aparece aquí un simbolito que es el simbolito de la cámara. Y yo creo que bueno, eso es muy interesante y tal, y bueno, muchas veces cuando estás con el Syma X5C le das al botón de grabar y dices, bueno, ostras, le he dado a grabar, le he dado a fotografía, está grabando, no está grabando, y si te va un poco la pinza, ¿no? En ese momento. En el JJRC H8C sí te lo comenta. Y eso es un dato también muy interesante. Pues nada, simplemente era eso. Yo creo que en resumen tenemos que tener en cuenta de que el Syma X5C es un dron para los que no se han iniciado nunca en el mundo de los drones, un dron de iniciación perfecto, con muy poquitas opciones, pero que las poquitas opciones que tiene son muy buenas y que te van a ayudar perfectamente a iniciarte en este hobby. Y encima tiene una resistencia increíble, así que si se os está cayendo continuamente, se está estrellando, etcétera, etcétera, va a aguantar muy, muy bien. El JJRC H8C es una excelente opción, es más, es uno de mis drones favoritos actualmente, de drones chinos.
es una excelente opción, pero que tenéis que tener en cuenta que tenéis que tener un cierto bagaje por detrás, ¿vale? Yo diría que el JJRC H8C es como el paso intermedio entre este tipo de drones y los drones como pueden ser el CX-20, como pueden ser los DJI, una cosita así, un término intermedio, y después ya los últimos que serían los drones más interesantes y más complejos también ya serían los drones de carrera, que ya tendremos que construir uno mismo, ¿no? Pero más o menos yo diría que es el término intermedio ese entre estas gamas de drones, ¿no? Y nada, espero que os haya gustado, espero que os haya servido de utilidad para poder elegir vuestro dron favorito que queréis comprar en los próximos días. Y nada, sub, like si os gusta y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Mundo Drone. Chao.